Muy buenos días a todos, bienvenidos a Frente a Frente. Me acabo de sentar aquí y lo primero que me dice el presidente del Colegio de Abogados de Honduras: hoy tenías a los magistrados, vos, me dice. Por eso me estaba riendo. Hace algunos minutos estaba viendo al periodista Ramón Matute, el coordinador de el TN5 matutino. Monchito, se ha armado con esa iniciativa de ley, ¿verdad?, que presentó ayer el diputado Ramón Barrios. ¿Cómo está, Renato? Buenos días. Buenos días a tus invitados. Sí. Es eliminar ese último párrafo del 272 constitucional que lo ha presentado el diputado Barrios ayer, argumentando muchas cosas, pero lo toral es eliminar esa partecita donde dice que se le quite esa facultad constitucional de que las Fuerzas Armadas garanticen la alternabilidad del poder en Honduras. No sé si esto surgió después de su programa, Renato, ¿se acuerda? Porque usted ha tenido aquí a los jerarcas de las Fuerzas Armadas, donde dice que no entendían en el momento de aplicar o no este precepto constitucional. Pero mire las cosas cómo cambian. ¿Querés escuchar la cita de Barrios? Escuchémoslo. Va en el sentido de quitarle una atribución política que tienen las Fuerzas Armadas, que es la de garantizar la continuidad en el ejercicio de la presidencia de la República, ¿no? Yo creo que ese ejercicio y esa facultad que ha tenido de garantizar ese orden en la presidencia de la República no lo han cumplido las Fuerzas Armadas. Inmediatamente no se pronunciaron o se quedaron callados con la reelección de Juan Orlando Hernández. Es lo que explica el abogado Ramón Barrios, y esto ha generado reacciones de diversos sectores, Ramón. Es correcto, Renato, ha reaccionado don Isaías Barahona, ex jefe de las Fuerzas Armadas de Honduras. Si vamos ubicando esas reacciones a través de las diversas redes sociales, por favor. Hasta Manuel Zelaya reaccionó, ¿no? Reaccionó don Manuel Zelaya Rosales, inclusive don Jorge Illescas Oliva, analista nacional. Inclusive yo creo que don Jorge está en vivo, sí, creo que está con él. Ah, ok. Él reaccionó también esta mañana diciendo que eso no procede, que eso es nuevamente una amenaza al Estado de Derecho y a la Constitución de la República y a la función de un ente del Estado a quien se le tiene mucha confiabilidad, como son las Fuerzas Armadas de Honduras. Renato, ambos se han pronunciado esta mañana diciendo que esto es improcedente. Inclusive, si tal vez tenemos ahí el tuit de la cuenta X del expresidente Manuel Zelaya Rosales, ahora coordinador de Libre y asesor presidencial, donde ha dicho que no conoce ni la presidenta de la República, Renato, ni Libre, tampoco, dice él como tal, sabían de esta iniciativa de ley del diputado Ramón Barrios y que desconocen y que no le han autorizado a él de presentar esta iniciativa de ley. Entonces le ha respondido el diputado Tommy Zambrano, jefe de bancada del Partido Nacional, que cómo es posible que él no se dé cuenta de lo que se está planeando en su partido político y que si es así, que le ordene entonces al diputado Barrios que inmediatamente quite y retire esta propuesta de ley de reformar el 272 constitucional, Renato. Ahí están los tweets, tal vez los podemos poner en pantalla. Y ahí los teníamos en pantalla. Hace 10 minutos estaban en pantalla los mensajes. Y mire, Renato, lo que sí dice, y fíjese que me llamó la atención algo que nos dijo Isaías Barahona, el general en retiro, que por qué entonces dice en el Congreso Nacional, Renato, no se reforma el 280 constitucional. Manuel Zelaya, expresidente de Honduras. ¿Ya lo tenemos? Yo creo que ahí está, Renato. Esto es lo que dijo el diputado Barrios, pero es oportuno, se los voy a mandar para que los tengan ahí. Renato, lo que dijo Isaías Barahona hoy, que dice que por qué no se reforma mejor el artículo 280 constitucional y que le quiten esa facultad al presidente de la República en funciones que nombre al jefe de Fuerzas Armadas de Honduras. Bueno, mira, ahí está lo que dijo Manuel Zelaya. No dudo de las buenas intenciones del diputado Barrios, y aunque él tiene las facultades, esa iniciativa no fue conocida por la presidenta Xiomara Castro, ni por la dirección del Partido Libre, y no la compartimos. Esa fue la reacción de Manuel Zelaya. ¿A qué hora Mel Zelaya divulgó este mensaje?
Tú lo tienes ahí, ¿a qué hora lo Sí, divulgó? ahorita lo voy a buscar, Renato, para que la gente se dé. Y sería bueno también que pusieran la reacción de Tommy Zambrano. Porque Tommy Zambrano ha reaccionado sobre este tema. Aquí está Tommy Zambrano, presidente Zelaya. A las 6:41. 6:41. 6:41. Presidente Zelaya, para que el pueblo hondureño pueda creer que el gobierno de Libre no tenía conocimiento de la crisis que están generando por varias acciones emprendidas esta semana, usted solo tiene que darle instrucciones al diputado Barrios que lo retire ese proyecto en el Congreso Nacional. De la misma forma, comunicarles en la Corte Suprema de Justicia a los magistrados afines de ustedes que respeten el orden de precedencia para rotar las presidencias de las salas. Pues ahí está lo que dice Manuel Zelaya y lo que dice Tommy Zambrano. A las 12:40 de la mañana, Renato, fue la reacción de don Manuel Zelaya Rosales. Sí. Y la de Tommy Zambrano a las 6:41. O sea, 40 minutos a las 0:40 de minutos. De este día, correcto. Ya estoy como los militares yo, pero me equivoqué con eso de 0:40. 0:40. En los primeros minutos de este día, pues jueves. Correcto, fue la reacción del Sí. expresidente Zelaya. Fue hoy, correcto. Mira, yo he tenido la oportunidad de dialogar con el jefe del Estado Mayor Conjunto. Y los militares se han visto salpicados con las crisis a que nos llevan los políticos frecuentemente en el país. Y esto lo he repetido yo en innumerables ocasiones aquí. Un día un jefe del Estado Mayor Conjunto en su oficina a la 1:15 de la tarde me invitó a almorzar y me dice, ¿por qué no nos quitan esa delegación que hace el Estado? Que nosotros seamos los garantes en la alternabilidad. Porque mira, los militares cuando se producen estos problemas de índole político que tienen que ver con la Constitución, son ambiguos. No asumen el papel que dice la Constitución, son débiles. Si hace poquito el jefe actual del Estado Mayor Conjunto, Roosevelt Hernández, Correcto. admitió que su superior es el presidente, en este caso la presidente. Entonces, quedan atrapados en la ambigüedad de lo que dice el texto constitucional y las ilegalidades que pueda cometer un presidente. Quedan atrapados. No saben qué hacer. Entonces me dice Freddy Díaz, con eso de la reelección, dice, ¿y si el Poder Judicial allanó el camino para que se religiera Juan Orlando Hernández? ¿Qué íbamos a hacer nosotros como Fuerzas Armadas? Si había una decisión de un poder del Estado. Y así me fue explicando. Esas ambigüedades en que algunas veces queda atrapada las Fuerzas Armadas por el respeto que le tienen a su comandante general, que es el jefe de ellos, en este caso, a su comandante general. Entonces me dice, entonces que nos quiten esa responsabilidad de que nosotros seamos los garantes de la alternabilidad en el poder, dice, con ese asunto de la reelección, porque también le dije, ustedes pudieron intervenir. Claro. Fueron en tiempos diferentes, pero fue una plática amena, con él y con otros jefes del Estado Mayor Conjunto. Entonces, que los partidos políticos maduren, que los partidos políticos, ¿ya cuántos años o décadas tenemos desde el retorno constitucional? En la década del 80. Ya 4 décadas. Ya vamos por más de 4 décadas. Sí. ¿Y cómo es que los partidos políticos son 5 incapaces de hacer elecciones transparentes? De que se refleje el criterio en las urnas del pueblo, no hacer trampas, no manipular el conteo, no manipular los mecanismos posteriores a la elección para los diputados. No han madurado, son párvulos todavía nuestros partidos políticos, por las ambiciones, por las triquiñuelas, por las mañosadas en que transitan. Entonces, por eso es que metieron a las Fuerzas Armadas como garantes de la alternabilidad en el poder. Pero esto estaba salpicando a las Fuerzas Armadas, o la salpica y le resta credibilidad, porque está atrapada en esa ambigüedad que cuando se comete una ilegalidad por su jefe supremo, su comandante general,
a pesar de lo que dice el texto constitucional, no reaccionan. Entonces dice, que ellos se encarguen del proceso electoral y nos dejen a nosotros tranquilos con lo otro que nos encomienda o nos delega la Constitución. Desde ahí nace este debate. Ahora, lo que pasa que en el contexto actual, da que pensar, porque mira lo que presentó ayer de iniciativa de ley el diputado Carlos, si me pasas el nombre del diputado. Andrés Castro, que se le quite la personalidad jurídica a los partidos políticos. Fíjense bien en qué coyuntura se presentan estas cosas, por 4 causales. La iniciativa de ley va encaminada a hacer una reforma a la ley electoral de Honduras en su artículo 148 para incluir 4 causales que den pie a la cancelación de las personerías jurídicas de los partidos. Estas nuevas causales son, en primer lugar, cuando el partido político pues, tiene como fin fundamental actos ilícitos. En segundo, cuando un partido político está involucrado en temas de fraudes electorales, cuando un partido político usa sus influencias en las Fuerzas Armadas y en la Policía Nacional, y cuando algún partido político se le compruebe su participación en golpes de Estado. Esas son las causales. Actos ilícitos, dice que es bien general, fraudes electorales, cuando influencien o manipulen a la policía y a las Fuerzas Armadas, y cuando promuevan golpes de Estado. Ahí hay que suprimirles la personería jurídica, dice este diputado. Y ayer fue una discusión tremenda porque los diputados nacionalistas reaccionaron, Renato, y también otros diputados de oposición, porque ellos alegan que hay unos preceptos y tratados internacionales que le garantizan la estabilidad a un partido político en una democracia como la de Honduras. Bueno, y lo otro, ¿te acuerdas cuando divulgamos esa noticia nosotros de las pretendidas reformas al reglamento interno? Correcto. Para evitar las rotaciones en las salas, hace como 3 semanas, 4 semanas. Sí, correcto. Y luego tildaron de libelo el informe que nosotros habíamos divulgado en TN5 y en Frente a Frente. Luego se habló que se harían las rotaciones en la coordinación de 3 salas, pero que no en la presidencia de la Sala Constitucional. Y ayer el magistrado Luis Fernando Padilla dijo, lo que divulgó ese medio refiriéndose a nosotros, es cierto, dice. La presidenta dijo, eso es un libelo, dice. Pero el magistrado ayer, por fin ayer, alguien tuvo la decencia de admitir que ese era un documento que circulaba entre los magistrados de la Corte Suprema de Justicia. Y ahora lo que están denunciando los nacionalistas, quédate ahí un ratito, ya voy a terminar contigo para presentar a mis panelistas. ¿Qué fue lo que denunciaron ayer los nacionalistas? O sea, que todo este contexto hace que la iniciativa de ley de Ramón Barrios genere esta controversia. Ya verán ustedes. Los 5 magistrados nacionalistas de la Corte Suprema de Justicia, reunidos en la sede del Poder Judicial, emitieron un pronunciamiento público en el cual aclararon lo que establece el reglamento interno de ese poder del Estado en relación a la rotación de las salas, ante la presunta intención de no respetar el orden de precedencia. Que según el artículo 16 reformado del Reglamento Interior de la Corte Suprema de Justicia, los integrantes de las salas serán determinados por el Pleno de la Corte Suprema y tendrán una presidencia o coordinación en sala, cargo que será ejercido en forma rotatoria por 1 año por cada miembro que integra la sala, no pudiendo repetir ninguno hasta que sus miembros hayan ejercido ese puesto. Una vez aprobada la integración de las salas, no se podrán hacer cambios de la misma, si no es con el voto de las 3/4 partes de los miembros de la Corte Suprema de Justicia.
En el pronunciamiento también reiteraron en qué magistrados deben recaer las coordinaciones y presidencias de las salas una vez que se lleven a cabo las rotaciones, según oficio PCSJ número 92-2023 de fecha 17 de febrero del 2023. Una vez integradas, se establece el orden de rotación de las mismas, poniendo en igualdad de condiciones a cada uno de los magistrados que integran las salas para ostentar la presidencia o coordinación de cada una de ellas, de manera rotatoria por un año cada uno de sus miembros. El artículo 2 del reglamento de la Sala de lo Constitucional enuncia que el orden de precedencia entre los magistrados de la sala se establecerá de conformidad con la ley. La presidencia se ejercerá por el término de un año, concluido el cual asumirá quien corresponda de acuerdo al orden de precedencia. La magistrada Ochoa cuestionó que alterar las rotaciones y respetando el orden de precedencia va en detrimento de la ley y del Estado de Derecho. El pretender cambiar el orden de rotación de la presidencia o coordinaciones de las salas va en detrimento del orden rotatorio que por años se ha venido estableciendo en el reglamento interior, así como de las decisiones adoptadas en el Pleno en su primera reunión, así como quedó establecida la integración de cada sala. En el pronunciamiento se invita al Pleno de Magistrados a respetar los procesos y la normativa interna, garantizando, sin matices políticos, los más altos intereses del país. El intento fallido por trastocar el reglamento interno de la Corte no era el único as bajo la manga de Libre para lograr el control absoluto de la Sala de lo Constitucional. Denuncia el magistrado Luis Padilla. La apuesta ahora será elegir por dedocracia a su compañero de pleno Wagner Vallecillo, todo para evitar que asuma la presidencia de la Sala. En principio existió un proyecto de reforma, el que en un medio de comunicación circuló. Eso es cierto, es verídico, ¿verdad? Eso existió. Y después lo que se pretende es como ustedes lo dicen, ¿verdad? Que se pretende, ¿verdad?, imponer al magistrado Wagner Vallecillo, ¿verdad?, en el orden de precedencia. En base al orden de precedencia, Padilla es el llamado a llenar el cargo que dejará la magistrada Sonia Marlina Dubón, esposa del asesor presidencial Enrique Flores Lanza, a partir del próximo 17 de febrero. Pero intereses oscuros y mezquinos del oficialismo estarían frustrando ese movimiento, amplió Padilla. ¿Cuál es el interés de tener el control de la Sala de lo Constitucional y romper el orden de precedencia? Háganse esa pregunta, ¿verdad? ¿Cuál es el interés, verdad? Y no permitir la precedencia en la sala. Entonces les dejo esa interrogante y ustedes hagan sus propias interrogaciones. De llegar a concretarse esta maniobra, se correría el telón y quedarían a la vista las dos fuerzas internas que se disputan el poder, afirma la abogada constitucionalista Ana Pineda, para quien todo parece indicar que la presidenta de la Corte, Rebeca Raquel, irónicamente no es la que tiene la última palabra. Cuando menos dos fuentes de poder, una que detenta formalmente la presidenta de la Corte Suprema, quien avisó al público en general que no habría una intención de este tipo. Y por el otro lado, estaría demostrándose que hay una fuerza superior a ella que estaría tomando decisiones contrarias al principio de independencia judicial. Pero este dirigente político va más allá al insinuar un potencial y dañino acuerdo para los intereses del país entre las cúpulas de los partidos Liberal y Libre, sobre todo porque el magistrado Wagner Vallecillo, según él, tiene un vínculo personal con Gianni Rosenthal, presidente del Partido Liberal. Cuando hay un movimiento de esta naturaleza es porque hay un acuerdo ulterior, un acuerdo superior, y no es Wagner, aquí se trata de Gianni Rosenthal. Gianni Rosenthal es el que impuso a Wagner Vallecillo, conocido de larga data, y esta jugada me hace sospechar, insisto, haciendo de especulador, en un acuerdo que pudiese existir. Si se materializa esta jugada, la Sala de lo Constitucional estaría apartándose del mandato de ser garante de la supremacía de la Constitución, pues sus actuaciones serían motivadas por intereses políticos partidarios, contrarios a la independencia judicial, afirman expertos. Libre se aferra al control de la Sala de lo Constitucional a través de un aliado estratégico del Partido Liberal, haciendo tambalear la promesa de respetar la normativa vigente que hizo la presidenta de la Corte, Rebeca Raquel. José Miguel Álvarez, Telenoticias.
En aquel momento, cuando TN5 y Frente a Frente revelaron las intenciones de reformar el reglamento para evitar las rotaciones y que luego se dijo solo era en la Sala Constitucional, esto fue lo que publicó la actual presidente de la Corte Suprema de Justicia. En relación con las especulaciones sobre la rotación de la presidencia de la Sala Constitucional y de la coordinación de las otras salas de la Corte Suprema de Justicia, suscitada en los últimos días, considero oportuno aclararle a la población en general que es rotundamente falso que esta presidencia de la Corte Suprema de Justicia vaya a proponer la modificación de nuestro reglamento interior según un falso libelo de origen desconocido que circula en un reconocido medio de comunicación nacional. Y aquí viene lo bueno. Tengan certeza que desde esta presidencia del Poder Judicial respetaremos y velaremos por el irrestricto cumplimiento de la Constitución de la República, sus leyes, reglamentos y demás normativa aplicable. En base a esta premisa, en base a este criterio expresado por la presidenta de la Corte Suprema, que lo voy a repetir, la última parte, respetaremos y velaremos por el irrestricto cumplimiento de la Constitución de la República, sus leyes, reglamentos y demás normativas aplicables. Aquí viene la pregunta de Televicentro, no te vayas todavía, Monchito. Aquí viene la pregunta de Frente a Frente de Canal 5 de Televicentro. Vamos a ver, Lucecita Madrid. Claro que sí, en pantalla el tema del día. Con las rotaciones de las 4 salas del Poder Judicial, se pondrá a prueba en los próximos días la palabra de la presidenta de la Corte Suprema de Justicia, Rebeca Raquel Obando. En otras palabras, ¿qué estás diciendo? ¿Tiene palabra la presidenta de la Corte Suprema de Justicia? Porque si sale con otra cosa el 17, que no sea lo que prometió de respetar la ley y la Constitución, es que no tiene palabra o su palabra queda debilitada. Ramón, para terminar. Correcto, Renato, quedaría entredicho entonces porque fue una promesa de su cuenta de X, de la actual presidenta de la Corte Suprema de Justicia sobre este tema. Yo platicaba con algunos magistrados del Partido Nacional, de afiliación nacionalista, y ellos están exigiendo la reunión inmediata de un pleno, Renato, porque dicen ellos, vía oficio nos quieren meter esto en el Poder Judicial, vía oficio, sin que exista una discusión de los 15 magistrados del Pleno, si se procede o no a una variación en el reglamento de rotaciones de las coordinaciones de las salas. Están exigiendo que se realice el Pleno, que los 15 participen y tomen una determinación. Y Renato, para concluir mi participación, también hay que ponerle mucho pensamiento a esa propuesta del diputado Barrios, que ayer también presentó iniciativa de ley para reformar por adición el segundo párrafo del artículo 316 constitucional, referente al tema del funcionamiento de las salas, de la operatividad y las resoluciones de las salas especiales del Poder Judicial. Él dice en su propuesta que los magistrados, cuando no encuentren unanimidad de votos en una resolución y este vaya al Pleno, es decir, a un recurso de casación, entonces que se abstengan de conocer los que participaron en este primer conocimiento de la sala, que se abstengan en el Pleno de dar su voto o su opinión o su resolución referente al tema discutido en la instancia anterior. Entonces, preguntan algunos, es la oportunidad que tienen aquellos magistrados, ¿se acuerda usted que se nombró en el Congreso Nacional? 6. De los 6, aquellos 6 alternos creo que le llaman, para que también puedan ellos incorporarse en una resolución de pleno, de acuerdo a la interpretación que hacen expertos a esta reforma al segundo párrafo del artículo 316 constitucional que propuso el diputado Barrios. Y es que son temas sensitivos. Son sensitivos, claro. No lo estamos satanizando, son temas tan sensitivos que merecen el debate y que despiertan diversas opiniones. Ahora, el asunto está así. Mira que la magistrada Odalis Nájera, y por unanimidad fue aprobado también en la segunda sesión de esta Corte, habló de que todas estas modificaciones que se hicieron al reglamento interno se hicieran con las 3/4 partes. Correcto. 3/4 partes. Pero
no reformaron cuál artículo es del reglamento interno, creo que es el 33, que habla de mayoría simple, y quedó esa ambigüedad y contradicción en ese reglamento interno. Ahora, te voy a decir algo. Lo que ha investigado frente a frente, algunos me dicen, no, Renato, estás equivocado. Bueno, déjame decirte que yo tengo mis fuentes. Claro. Yo he sabido que Odalis Nájera, la magistrada, en su entorno más cercano ha dicho, ¿cómo me voy a dar con la piedra entre los dientes yo, si yo mismo presenté esas reformas? A mí me han dicho que la magistrada Odalis Nájera le dijo inclusive a la presidenta de la Corte Suprema que ella no estaba de acuerdo con eso que se quería hacer, evitar las rotaciones. Y esto más, tengo otra versión, que la magistrada Francisca Villela Zavala está en esta misma posición, aunque sea de libertad y refundación. Tengo el conocimiento que esta magistrada está en esa misma postura. Y ayer, cuando yo anuncié que venía la magistrada Francisca Zavala Villela, debo admitir que hubo una comunicación no muy adecuada entre varios de nosotros, porque era otra magistrada la que venía para frente a frente, no Francisca Villela Zavala. Debo admitirlo, me dijeron que había llamado ayer al noticiero para que yo aclarara eso, pero bueno, ya lo supe como a las 10:30 cuando había terminado el noticiero, pero no era ella. Pero fuera de eso, se me ha expresado que esta magistrada ya tiene su postura, que no va a participar de ilegalidades, pero que hay dos liberales, iba a decir yo, liberales, Milton Jiménez y Wagner Vallecillo, que basándose en aquello de la mayoría simple, sí se aliarían con los magistrados de Libre para producir esto que están cuestionando los magistrados nacionalistas y algunos magistrados liberales. Mira cómo se mete la política vernácula y partidaria en esto, en el Poder Judicial. En el Poder Judicial. Por eso, de algo se atienen los magistrados de afiliación nacionalista, Renato. Cuando le exigen a la presidenta de la Corte Suprema de Justicia que convoque a pleno y que en el pleno de los 15 se discuta esto, si procede o no. Porque, repito, lo que ellos han asegurado es que esto será vía oficio. Vía oficio. Cuando decís vía oficio es que simplemente se nombra. Simplemente se nombra el reglamento y ya de la Sala Constitucional y ya estuvo, ahí no hay debate. Ahí no hay debate. Eso es lo que me han dicho internamente algunos magistrados en el Poder Judicial de afiliación nacionalista. Ya veo en redes a algunos analistas viscerales de siempre, gente que vive de la cosa pública, gente que opina simplemente en función de llegar al poder para vivir de la teta del presupuesto público, diciendo que estamos en una abierta campaña a favor de que el magistrado Luis Fernando Padilla sea el que presida la Sala Constitucional. No es eso, hombre. No nos han escuchado decir a nosotros que Honduras nunca va a prosperar si no se convierte en un verdadero Estado de Derecho, correcto, no en una fachada. No nos han escuchado decir que mientras la institucionalidad en Honduras no sea seria, seguiremos siendo un país miserable. Es lo único que pedimos, que se respete lo que aprueban, lo que dicen las leyes, para que no haya especulación, elucubración de qué es lo que se pretende hacer. Cuando se preguntan, ¿y por qué quieren retener la Sala Constitucional o poner a fines en la presidencia de la Sala Constitucional? La gente tiene razón. ¿Qué buscan? Cuando se presentan estas iniciativas de suprimir personería jurídica a partidos políticos, cuando se presentan esta otra iniciativa, la que hace algunos minutos divulgábamos de Andrés Castro. No, de quitarle la responsabilidad constitucional a los militares para que sean garantes de la alternabilidad en el poder. Que conste, yo ahí puedo debatir, yo ya lo he dicho y no me puedo dar con la piedra entre los dientes también, que las Fuerzas Armadas se ha visto arrastrada y ha perdido credibilidad justamente por estar atrapada en esa ambigüedad que cuando se comete una ilegalidad por un presidente no hayan que hacer. Sí, volverse a favor de la Constitución o a favor de su comandante general. Ahí hay mucha tela que cortar y mucho debate. Entonces, cuando se presenta este contexto, la gente comienza a desesperarse, a preguntarse, a elucubrar para dónde nos llevan, qué quieren hacer.
Eso es todo. Por eso hoy aquí Renato, frente a entonces frente. concluyo con esto. Sí, con eso termino, Monchito. Lo que propone el general Isaías Barahona. ¿Qué propone ¿Por qué Isaías? no se reforma entonces el artículo 280 constitucional? ¿Y qué dice el 280, acordame? Que es el que pone, que es la facultad que se le da al presidente de la República de nombrar él al jefe de la institución castrense. Que se reforme eso, me dijo en el noticiero hace unos minutos. Y que se vuelva eso de que la institución castrense, por grado, por escolaridad, por academia, por tiempo en la institución, al interior del Consejo Superior de Fuerzas Armadas se nombre al jefe del Estado Mayor Conjunto. Ahí se lo dejo, Renato. Muchas gracias, Ramón Matus. Buen día. Mira que estas discusiones entre periodistas en otras partes del mundo son programas exitosos. En España son programas exitosos los debates entre periodistas. Exitosísimos. Bueno, ese era el pase que hacía Eduardo Feynman con el otro periodista, que se me escape el nombre, argentino en este momento, que al final lo sacaron del canal, se me escapó el nombre en este momento. Pero bien, gracias Monchito por todos tus insumos y comentarios. Perfecto, Renato. El presidente del Colegio de Abogados de Honduras, don Rafael Canales, presente en Frente a Frente esta mañana. Rafa, bienvenido. Muy Es buenos un placer días, tenerte Renato. aquí. Profundamente honrado estar contigo, con dos buenos juristas, el abogado Octavio Pineda, nuestro amigo Héctor Pérez, muy agradecido por la invitación. El abogado Octavio Pineda es catedrático universitario. ¿Qué tal? ¿Cómo está, Octavio? Mucho gusto. Y también el abogado constitucionalista Héctor Pérez. ¿Qué tal, Héctor? Licenciado, gracias por la oportunidad. Igual el presidente del colegio y a nuestro amigo y colega Octavio Pineda. Gracias y preocupado sumamente por la situación que estamos enfrentando, otra crisis política que teníamos esperanza que no iba a volver a repetirse en el 2024 lo que sucedió. Don Héctor Pérez, el nieto del queridísimo amigo, el recordado abogado Renán Pérez. Gracias, gracias. Vamos a la pausa y enseguida el debate con estos tres distinguidos abogados. Damos lectura a su opinión a través de nuestras cuentas de redes sociales. Henry Smith comparte a la presidenta de la Corte Suprema de Justicia: por favor, póngale nitro a las cortes de apelaciones. Justicia simulada no es justicia. Dayana García comparte: lo que quieren los cachurecos es que el Estado vuelva a caer en las manos del narcotráfico desde la Corte Suprema. Comparten más televidentes: buen día, quien no sepa ver qué ocurre es un ciego, libre desea perpetuarse en el poder, rompiendo el orden constitucional, y la propuesta de Ramón Barrios de quitarle la alternabilidad a las Fuerzas Armadas es para evitar las extradiciones dentro del Libre. Los tiene nerviosos, comparten los televidentes. La alternabilidad de las Fuerzas Armadas. No, lo que dice la Constitución o lo que le delega la Constitución a las Fuerzas Armadas es que sean garantes de la alternabilidad de la presidencia. No es que le quieren quitar ¿qué dijo la señora? Alternabilidad. No, no, no. Ellos, según la Constitución, son los garantes de la alternabilidad en el poder. Eso es lo que le quieren suprimir, sí. Gracias, usted puede continuar compartiendo su opinión. Recuerde hacerlo a través de nuestro WhatsApp y a través de cada red social Frente a Frente HN. Redes sociales fue presentado por Óptica La Curazao. Di que sí, encontrando tu match perfecto. Llévate tus lentes al crédito con cuotas accesibles. ¿Qué piensa de todo este panorama? ¿Eso de la iniciativa de Barrios le preocupa al presidente del Colegio de Abogados de Honduras o no? En lo personal me preocupa y mucho, en virtud que, si bien es cierto, las Fuerzas Armadas muchas veces se han acomodado a una parte política de subordinación y no priman el verdadera atribución que le da la Constitución de la República, me parece contraproducente quitar ese último candado o esa última garantía. Mire, en Latinoamérica se ha acostumbrado que creen que son eternos los gobiernos, y el poder y el control, por una parte, corrompe, pero el poder y el control absoluto corrompe absolutamente. Entonces, vamos a hablar del otro tema de la Corte, pero en este tema realmente, y lo digo contundentemente, a título personal, porque a veces se incomodan algunos de la Junta Directiva del Colegio de Abogados, pero a título de presidente y a título personal, me preocupa realmente este tipo de iniciativas que van a ir a rebotar como problemas políticos, se convierten en jurídicos y lo llevan al tema que tenemos hoy en el panel, a la sala de lo constitucional.
Entonces, me parece iniciativas que más bien vienen a desencadenar un autocontrol de todas las instancias, hasta las Fuerzas Armadas, que no intervenga nadie, a lo que porque el poder es pasajero, y no tropezar con la misma piedra. Yo, y ya lo voy a mencionar, lo de la Corte Suprema también, yo sí confío en la palabra de la presidenta de la Corte. Confío porque entendería que lo que dijo el 30 de enero, hace 2 semanas, en ese tuit, lo dijo comprometida a la seguridad jurídica, a la seguridad institucional de la cual él la preside y es responsable. Yo no creo que alguien pueda tropezar con la misma piedra lo que pasó con la Sala de lo Constitucional, que le dieron un puntapié a 4 magistrados, el abogado Bustillo, el abogado Navas, Cruz de Williams y el abogado Gekel, José Ruiz Gekel, en la cual por mantener un control, primero por una votación y luego por otro tema, fueron sacados y se emitió posteriormente una espuria y ilegítima sentencia de reelección el 15 de abril del 2015, por lo cual tener un control absoluto o un control sin límites es contraproducente a una seguridad jurídica y sobre todo, y lo he dicho en varios programas, aquí mismo en este programa, sí los hondureños y la misma Corte, que debe ser insigne de respetar el Estado de Derecho. ¿Y qué es respetar el Estado de Derecho? Estar sometido a la ley. Los mismos magistrados deben estar sometidos a la ley. Quienes defienden las libertades, los derechos, las obligaciones, son los magistrados y son los que ejercen esa atribución. Entonces, a mí realmente, después de que la presidenta heredó una Corte con una mora judicial espantosa, en la cual yo miro que han levantado en este año que llevan con justicia abierta, han tratado de mejorar ciertas situaciones. A un año vamos a pretender con una incidencia política, digámoslo así, crear una crisis, una incertidumbre, un alejamiento del buen liderazgo que debe tener un presidente en cualquier institución, que no es imponer, sino dar el ejemplo. Entonces, yo en lo particular, y lo quiero decir contundentemente, sí confío y creo que va a respetar lo que tú bien le diste el 30 de abril. El mensaje y si no lo es, en realidad sería una gran decepción en lo particular, porque ese es el concepto que yo tengo. Igual en las rotaciones, como ya lo establece, tiene doble candado. Solo quería finalizar con esto para ampliar un poco el contexto. Si por 20 años, desde el 2002, que hay un reglamento interior de la Corte Suprema y hay un segundo reglamento interno de la Sala de lo Constitucional y ha habido armonía y se ha respetado, y que no sé por qué en esta ocasión, porque la presidencia, según la Gaceta 1358, el orden de precedencia era la presidenta de la Corte, después un magistrado Padilla, y después creo Warner Vallecillo, y en cuarto lugar venía la abogada Marlina Dubón. Me imagino que hubo un acuerdo, pero en pleno, como lo dicen, porque la reforma por adición, y lo quiero decir a tus televidentes, adición es que yo le agregué una colita, para mejor entendimiento de los televidentes, le agregaron una colita y le pusieron un doble candado, que tú hiciste interrogante que contravenía lo de las 2/3 partes. Lo que vale es el último. 3/4. Sí, las reformas son 3/4. Por eso, las reformas son 3/4. Pero lo que estaba era mayoría simple, ¿verdad? Sí, pero cuando el 33 del reglamento. Cuando hay una reforma, el que vale es el último, no el anterior. Ah, bueno, entonces, pues imagínate. Pero eso es lo que te quiero explicar. Sí, correcto. Y 3/4 partes son 12. Son 12. Entonces, esa reforma por adhesión más bien le puso un candado más para que se respetara. Entonces, mi llamado muy respetuoso, porque les tengo el más alto grado de admiración y respeto a los honorables magistrados, que su responsabilidad y su deber no es un favor, no es político, es institucional, es a la patria, es respetar la Constitución, las leyes y sus reglamentos internos, porque tienen esa atribución de hacer reglamentos internos, lo dice el artículo 313, inciso 8, que son atribuciones de la Corte Suprema de Justicia, pero espero y confío realmente, Renato, y te lo digo con toda honestidad, que la presidenta de la Corte no se hará, como dijo Ramos Matute, mediante oficio, porque causaría, en primer lugar, crisis innecesaria a un año, incertidumbre, inseguridad, alejamiento de tener propósitos comunes entre todos los magistrados, y eso es la autorreflexión, finalmente quiero decir, de hacer procesos acomodados muchas veces a intereses políticos y que esta Corte vuelva a pegar en la misma piedra
del poder absoluto que tuvo el Partido Nacional, con todo respeto también, que los corrompió absolutamente por tener el control de la Sala de lo Constitucional y otras instituciones del país. Sí, por eso es que nuestras fuentes nos dicen que la magistrada Odalis Nájera en sus círculos cercanos ha manifestado eso, que cómo se va a dar con la piedra entre los dientes, y quien propuso esa reforma fue ella. Así es. Por ejemplo, lo de las 3/4 partes. Para cambiar algo, son 12 magistrados, claro, pero cuando hay objetivos políticos, resulta más fácil hacer el cambio con 8 magistrados, que ya los tienen, me dicen a mí, con Milton Jiménez y con Wagner Vallecillo, que conseguir 12 magistrados. Pero el que vale, y lo No, saben por los eso catedráticos, es la última reforma, es un reglamento, cuando usted hace la que tiene validez es la última. Es la última reforma, Así por es. eso. Entonces, es más difícil conseguir los propósitos que se tienen con 12 diputados, magistrados, no sé por qué digo diputados, con 12 magistrados que no se tienen, que con 8, porque se sabe que los magistrados de Libre pueden conseguir 2 liberales más para sus propósitos. Bueno, miren cuánto se politiza una Corte Suprema, ya uno no sabe si está hablando de justicia o de política partidaria. Ese es el problema cuando llegan magistrados politizados. Bueno, estoy un poquito emotivo de repente, pero es que yo soy de los hondureños que digo, el país no se va a componer, hombre, si seguimos debilitando la institucionalidad. Correcto. Sin Estado de Derecho, ¿para dónde vamos? Vamos a multiplicar la pobreza. Abogado, ¿qué piensa usted? Sí, gracias Renato, y un placer estar con el presidente del colegio, mi amigo Rafael Canales, y con el distinguido abogado Pérez. Yo también, al igual que usted, preocupado por la situación del país, porque las señales que vemos no son halagüeñas. El mismo día que se habla de este conflicto interno en la Corte Suprema de Justicia, se presentan iniciativas en el Congreso para eliminar partidos de oposición y para reformar la Constitución, para quitarle, como decía correctamente el abogado Canales, ese último candado que se le da a las Fuerzas Armadas para evitar lo que históricamente sucedía antes en Honduras. Por eso hemos tenido 16 constituciones, porque cada presidente que quitaba a otro por las armas en revueltas, hacía la Constitución a su medida. Lo que estamos viendo es que el Partido Libertad y Refundación quiere seguir ese camino. Preocupado también porque la máxima autoridad judicial del país manda un mal mensaje con este problema a sus mismos empleados, a las mismas cortes de apelaciones, a los juzgados de letra, porque si la Corte Suprema de Justicia, la cabeza de la Corte Suprema de Justicia, con sus 15 magistrados, está conflictuada y comete ilegalidades, el mensaje que reciben los subalternos es que ellos también pueden cometer ilegalidades. Bien lo decía Rafael, el asunto es el ejemplo. Y preocupado también porque tenemos crisis en el legislativo, que la venimos arrastrando desde el inicio de este gobierno. Hay crisis en el Ejecutivo. Ayer estaban tomados como 3 ministerios. Y ahora se crea una crisis innecesaria en el Poder Judicial, lo que nos llama a concluir que el Partido Libertad y Refundación, siguiendo la partitura lastimosamente del Foro de Sao Paulo, lo que busca es generar una mayor crisis. ¿Para qué? Para que en medio de esa crisis políticamente ellos sacar réditos y justificar una violación más a la Constitución de la República y quedarse más allá del periodo presidencial en el poder. Entonces sí, preocupado Renato por eso, y a mí me da mucho pesar, mucha tristeza, porque yo soy maestro de Derecho Constitucional en la Universidad Nacional y los alumnos han perdido la fe en el sistema, en el Estado de Derecho. Inclusive me cuestionan algunos que para qué llevamos la clase de Derecho Constitucional si aquí nadie la respeta, empezando por aquellos que juraron defenderla y protegerla. Entonces, es un mal mensaje también para los ciudadanos y para aquellos que profesamos la profesión del derecho y que respetamos la institucionalidad. Estoy leyendo un mensaje de un miembro del Central Ejecutivo del Partido Liberal, de José Luis Moncada, que dice: si la máxima autoridad del Partido Liberal fijó posición de respetar la rotación y respeto de precedencia, el magistrado liberal debe manifestarse públicamente de respetar lo anterior,
Con esto quedaría claro que no hay acuerdo de los líderes. Sí, es más, iba a concluir con eso. Un llamado al magistrado Wagner Vallecillo, en el sentido de que yo lo conozco personalmente, sé que es un buen profesional, sé que es una persona correcta, que no se vaya a prestar a una jugada de este tipo, porque sería también muy lastimoso que después que él ha llegado a la cúspide de su carrera siendo magistrado en la Corte Suprema, vaya a sentar este mal presidente y vaya a desprestigiarse de esta manera, prestándose para una jugada que realmente lo que hace es violentar la Constitución, el reglamento interno y los propios acuerdos de los mismos magistrados al interior de la Corte Suprema. Y uno queda con la duda, y entonces dice uno, y no es que pasaron un montón de filtros por la Junta Nominadora a estos magistrados. Les hicieron exámenes toxicológicos. ¿Cuánta cantidad de exámenes les hicieron para comprobar si eran fiables? Así es. Y mira, Pero, yo francamente Solo quería agregar algo. Imagínate que un Estado o una forma de gobierno está definido por 3 situaciones: población, territorio y poder. El poder es un poder, el Poder Judicial, conformado por 4 salas. Ahí se ejerce el poder del Poder Judicial. Entonces, al involucrarse la política o el poder legislativo en la elección de otro poder, ya no hay complementariedad, sino subordinación. Entonces, ese es un problema doctrinal que nosotros no lo hemos captado y venimos tropezando y tropezando con la misma piedra. Solo quería comentar eso y finalmente con Wagner, el Partido Liberal ha sido por principio y por arraigo promueve la alternabilidad del poder en todo aspecto, y un aspecto democrático es la alternabilidad misma. Entonces, Wagner como liberal, vaya, si ya lo ponemos en parte política, pues lo conozco, es un gran profesional, no creo que él se vaya a prestar a este tipo de situaciones, porque esto es pasajero también y uno no puede quedar marcado por este tipo de situaciones. Entonces yo no creo que por principio sea político o ético y profesional, Wagner tampoco se vaya a prestar a esta situación. Agregar una cosa, Renato, con respecto a la, y a la vamos pregunta. con usted, abogado Renan Pérez, si usted no se mete, no lo deja hablar. Con respecto a la pregunta, yo creo que la presidenta de la Corte está en una encrucijada. Total. En el sentido de que si permite que, por ejemplo, a través de la Sala de lo Constitucional se cree un monstruo de 2 cabezas al interior de la Corte Suprema de Justicia, la que va a salir personalmente afectada es ella, porque la que se eligió como presidenta de la Corte es ella. En la historia, a quien va a juzgar es a la magistrada presidente. Entonces, le tomo la palabra, espero que cumpla su palabra, porque de lo contrario quedaría muy mal parada y demostraría una vez más que al interior del Poder Judicial lo que predomina no es la profesionalidad, no es el respeto a la Constitución y la ley, sino que las cuestiones políticas. Y dejan mal parada la Junta Nominadora y a todo ese proceso de selección de candidatos a magistrados de la Corte Suprema de Justicia, porque todos los esfuerzos, todo el reglamento y todos los filtros de la Junta Nominadora es para buscar a la gente más idónea, a la gente con idoneidad, para enviar el listado al Congreso y que el Congreso escoja de los más idóneos a los 15 magistrados de la Corte Suprema de Justicia. Pero en las primeras de cambio salen magistrados siendo instrumentos partidarios, instrumentos políticos, dejan en entredicho a la Junta Nominadora. Vamos a ver, abogado Héctor Pérez, lo escuchamos. Muchas gracias, Renan. Siguiendo con su comentario, incluso la abogada Ana Pineda, ahí está la primera víctima, pues. Así es. Porque ella era la número 1 y era la más idónea para estar en esa posición. Pero por estas cuestiones del padrinazgo político, tenemos a magistrados que son fácilmente manipulables. Hay varios temas, me voy a referir rápidamente a cada uno de ellos. Nosotros conocemos a Wagner Vallecillo, una persona muy comedida, un gran profesional, pero a mí lo que me preocupa es que se ha llamado el silencio. Eso es preocupante, licenciado, porque porque ahorita su prestigio, no solo por 7 años,
el prestigio porque él es un abogado notario muy exitoso. El resto de su vida. El resto de su vida. Entonces, el prestigio en 7 años se lo está jugando y él tiene que inmediatamente salir de la palestra pública aclarando que no se va a dejar manipular y que va a mantenerse su compromiso con defender los intereses del pueblo hondureño. Con respecto a Milton Jiménez Puerto, yo ni siquiera entiendo cómo las autoridades del partido dejaron metérselo a él, porque ya se sabe que Milton Jiménez Puerto es además para Libre que para el Partido Liberal. En su momento hubieron críticas, licenciado. Dentro del Partido Liberal hubieron críticas. Pero ¿cuál es el problema? No sé con qué argumento convencieron a las autoridades del partido para que le permitieran que Milton Jiménez Puerto estuvieran, incluso hasta sacrificaron al abogado Daniel Cibrián. Intereses, sí, es que está clarito, intereses. Claro. Ajá. Entonces yo creo que los dos en este momento es una bonita oportunidad para que marquen posiciones, porque en esos cargos no es para quedarse callados. Asumieron ese compromiso. ¿Están a la par del pueblo hondureño o a la par de los intereses oscuros políticos de sus partidos? Que se pongan claros. Es una petición del pueblo hondureño. Tercero, ¿de qué sirve, licenciado, que le vayamos a cancelar la personería jurídica al Partido Nacional cuando en el Consejo Nacional Electoral están aprobando inscripciones de partidos de maletín? Hay 10 partidos que los van a inscribir, licenciado. Son nuevos partidos. ¿Estos a qué van? ¿A vender credenciales? ¿A qué van? Es la pregunta, ¿a qué van? Licenciado, también en la nueva ley electoral hay otro defecto. Fíjense que ahorita somos parte del Partido Liberal. Es más fácil inscribir un nuevo partido que crear un movimiento dentro de nuestro partido. O sea, son inconsistencias que uno no entiende. Por eso era necesario aprobar una nueva ley electoral. Y que esa fue una promesa de campaña de Libre, pero que estando en el poder se le olvidó, porque sabe que no le convenía. Ajá. Y ahora el argumento del diputado Berrío dice que... Barrios, perdón. Dice que porque la Fuerza Armada han tomado posiciones políticas. Pero en este caso del artículo 272 constitucional, último párrafo, dice que la Fuerza Armada solo es para la custodia, al servicio, la transparencia. No para tomar decisiones, es que no van a votar. Ellos simplemente van a custodiar que el proceso sea transparente. Entonces, si le van a quitar la custodia a las Fuerzas Armadas... pero vamos a ver, lo que le están refiriendo es el ser garante de la alternabilidad. Correcto, yo entiendo. Pero el hecho es que la alternabilidad es un principio democrático en cada estado. La pregunta es, si le quieren quitar el derecho de alternabilidad a las Fuerzas Armadas, ¿quién lo va a garantizar en un Estado democrático? La madurez de los partidos políticos, ¿Y cuál madurez? la transparencia de nuestros políticos, la cultura democrática de nuestro pueblo, la fortaleza de las instituciones. La fortaleza de nuestras instituciones. Mire, el problema es que esto lo estoy diciendo de manera irónica, no tenemos nada de esto. Entonces, la pregunta es válida, ¿quién va a garantizar la alternabilidad? Con esta reforma que propone Barrios, más bien lo que se hace es debilitar más el Estado de Derecho. Ahora, yo quiero decir una cosa. Las Fuerzas Armadas tienen su responsabilidad establecida en la Constitución y por el principio de legalidad ellos no están obligados a obedecer órdenes que no sean legales y que violenten la Constitución de la República. Y su garantía está ahí precisamente para evitar lo que sucedía en el pasado. Lo que estamos viendo aquí es, con estas pretendidas reformas, un debilitamiento del Estado de Derecho. Es que eso es, sí. Y entonces, ¿para qué? Para provocar una crisis y justificar, ya sea una Asamblea Nacional Constituyente o una reforma a la Constitución, aunque, como decía el presidente del colegio, la reforma que hizo Orlando Hernández espuria e inconstitucional, pero pueden seguir esa misma partitura los del Partido Libertad y Refundación. Salieron, como se dice popularmente, corregidos y aumentados. Prometieron que iban a respetar la Constitución y las leyes y son los primeros que están violentándola. Y con la otra reforma quería adicionar un poco, Renato, del honorable diputado, no dudo que puede ser de buena intención, o no sé, esta propuesta en relación como a la extinción de un partido político,
una ley electoral es una ley secundaria. Hay una garantía de derecho individual constitucional que es la formación de partidos políticos o participar a elección. Entonces, el partido como personalidad jurídica no comete delitos, sino que son las personas y por eso hay una separación. Entonces, cuando yo veo ese tipo de iniciativas, y que no se trata, porque aquí uno no puede tocar con un pétalo de una rosa a alguien del poder porque es que usted ya está a favor de un partido político o en contra de otro. No se trata de eso, sino que yo me sentiría miserable si yo me acomodo a la violación de la Constitución y solo dejar hacer y dejar pasar. Esto me parece también, con todo respeto, erróneo, porque prima la Constitución y la Constitución ya establece derecho de garantías a formar partidos políticos, a optar a cargos públicos y la ley electoral es una ley secundaria. Entonces, y es otro aspecto, es una persona jurídica que no comete delitos y para eso hay sanciones a las personas naturales cuando cometen delitos. En el caso del Partido Nacional, miren, en el colegio hubo un latrocinio y se molestan cuando lo digo, pero yo soy así imparcial. Pero yo no voy a juzgar un frente, porque ese es un frente que tiene personalidad jurídica y es un acto democrático que participa en el colegio. Pero las personas fueron juzgadas, fueron ellos, pero no es un frente gremial como por sí que cometió el delito. Entonces, muchas veces se utiliza o de campaña o de discriminación. Aquí hay que separar ese tipo de situaciones y cuando usted ve una reforma de la alternabilidad de las Fuerzas Armadas, ve que quieren desaparecer, no siempre uno está arriba, va a estar en medio, va a estar abajo. Ese tipo de reformas vienen en deterioro y constante de la institucionalidad y del autocontrol o el totalitarismo de cualquier partido. Ya lo vimos en el Partido Nacional y finalmente esperaría que no cometamos en el presente ni en el futuro los mismos errores de tropezar con las mismas piedras. Ahora, yo creo que usted es el que planteaba, Rafael, si por tantos años se han producido las rotaciones anuales 20 años sí, en las coordinaciones de las salas y la presidencia de la Sala Constitucional. ¿Qué sentido tiene a esta altura pretender alterar la rotación en la Sala Constitucional? Para mí, la gente que se pregunta, ¿qué es lo que se busca? Yo lo estoy preguntando desde hace semanas. Muchos de los panelistas que han venido aquí han dado sus respuestas. Hoy se los pregunto a ustedes. ¿Cuál es el trasfondo de esto? ¿Qué hay en ese objetivo primero de que no hubiese rotación en la Sala Constitucional y ahora romper el orden de presidencia para quien le correspondía asumir la presidencia no lo haga sino el que viene después? ¿Qué se busca? ¿Tienen ustedes algún comentario? Después de la pausa. Después de la pausa. Continuamos dando lectura a su opinión a través de nuestro WhatsApp. La magistrada presidente de la Corte Suprema de Justicia no es quien tiene el poder. De ese poder, la palabra se respeta, máxime cuando ponen al país en riesgo. Comparte el televidente. Más mensajes. En toda la historia de la Corte Suprema de Justicia, ¿cuáles magistrados no han sido politizados? Todos han llegado por patrocinios empresariales, especialmente del sector financiero. Comparte el televidente. Más mensajes. Madurez, estos señores no la conocen, les falta responsabilidad democrática. ¿Hacia dónde quieren ir? Es hacia un partido único. Comparten los televidentes y a través de X comparten, han politizado la justicia de tal manera que esta ya no es justicia para los ciudadanos comunes, sino instrumento de manipulación de los políticos de turno. Es tan lamentable y no podemos permitir que se den más ilegalidades en el país. No entiendo por qué les cuesta cumplir la ley. Comparten los televidentes, continúe compartiendo su opinión. Redes Sociales fue presentado por Óptica La Curazao. Di que sí, encontrando tu match perfecto. Llévate tus lentes al crédito con cuotas accesibles. Me dice un empresario, Rubén Darío Sorto, me dice: tengo mucho tiempo de no hacer publicaciones de índole político, ya que aún en Consejo Familiar era la recomendación. Yo no soy político ni tampoco formo parte de ningún partido, aunque sí tengo simpatías por uno en particular. Me he apegado a mi papel de empresario, luchando por sacar adelante mis empresas en estos difíciles tiempos. Sin embargo, no puedo voltear a ver a otro lado al ver cuando en el Congreso Nacional surgen iniciativas viles, maquiavélicas, perversas y antidemocráticas para permitir que el partido de gobierno se atornille al poder.
y de manera simultánea veo que en la economía manejan con ligereza un tema tan delicado como las reservas internacionales, causando severas distorsiones, impactando la actividad empresarial y por ende la estabilidad social. Es por esto que para 1.7 millones de ciudadanos, para que 1.7 millones de ciudadanos votaron por un susodicho cambio. Ver la gráfica que adjunto solo me llevan a concluir que vamos directo al precipicio político, social y económico. Mientras tanto, los afines al partido de gobierno argumentarán, lo anticipo, que es resultado del juicio de Nueva York, de la narcodictadura y de los altos niveles de corrupción heredados. A cualquiera pueden sorprender con esos argumentos, pero no a un servidor. Solo termino con una pregunta. ¿Los hombres buenos permitiremos que esto siga el curso trazado por mentes torcidas? Si la respuesta es sí, que el último en irse de Honduras apague la luz. Si es no, Dios ilumine nuestras mentes y nos dé valor para levantar la voz. Ahora, iba a responder el abogado catedrático de la materia de Derecho Constitucional de nuestra Universidad Autónoma, Octavio Pineda. En el fondo, alterar el orden de precedencia. Primero, tratar de evitar las rotaciones de las coordinaciones de las salas y la presidencia de la sala. Segundo, que 3 salas sí se rotaran, pero no la constitucional. Y ahora lo que se dice, que de oficio, porque no reúnen las 3/4 partes, pretenden alterar el orden de precedencia. Si este escenario es así como lo ha denunciado uno de los partidos políticos históricos del país, ¿qué se busca? ¿Qué hay en el fondo? Perdón. Mire, Renato, esto es lo que sucede cuando se politiza la justicia en vez de juridizar la política. Y aquí hay que ser muy claros, porque yo creo que hay que empezar a llamar las cosas por su nombre. Ya llegó ese momento. Me gusta el comentario de ese empresario. Aquí lo que hay es una intención clara de subvertir el orden constitucional, perpetuarse en el poder, eliminar a los partidos de la oposición y eliminar todas las garantías, todos los candados que evitarían precisamente eso. Imagínense que esta precedencia se ha mantenido durante 20 años. Primero se pretende dejar a una persona que está muy cercana al Partido Libertario Fundación y a Manuel Zelaya por un espacio de 7 años, que es una cosa hasta incongruente, porque el objetivo de las rotaciones es evitar que un solo criterio jurídico domine las decisiones de la sala. Y de ahí, cuando hay reacción, comenzó precisamente en este mismo programa, y de ahí muchos que nos manifestamos al respecto, se busca políticamente traer un magistrado que supuestamente es de otro partido para pretender subvertir ese orden también. Hay una conclusión lógica. Esta es una decisión política, no es una decisión jurídica. Hay una intención malsana de utilizar la Sala de lo Constitucional, tal y como lo utilizó Juan Orlando Hernández en el pasado, para evitar cumplir lo que señala la Constitución. No, y al final el cambio le resultó bajo, si le allanaron el camino para la reelección. Claro, sí. Aunque como mencionaba Rafael, la sentencia era espuria, ilegal e inconstitucional, pero obviamente le sirvió y además sienta un mal precedente, que estos han estado siguiendo a pie juntillas. Entonces, peligroso para la democracia, peligroso para los poderes. Yo siempre hablo en mis clases, Renato, de que esa es la importancia de la división de poderes. Las naciones fuertes son aquellas en las que hay realmente división de poderes, donde no hay subordinación de un poder a otro. Yo tuve la oportunidad de conocer un poco el sistema judicial norteamericano porque viví unos años allá, y una de las cosas que más me impresionó es que allá el Poder Judicial es un poder fuerte, tan fuerte como el Ejecutivo y como el Legislativo, y no permite injerencias de este tipo. Pero aquí, desafortunadamente, quizá porque nuestro sistema es presidencialista, se tiene la idea de que el presidente tiene que dominar el Poder Judicial y el Poder Legislativo. Y obviamente se rompe este principio de división de poderes, en los que el objetivo es que un poder chequee al otro y que al mismo tiempo lo controle
para evitar precisamente ese poder absoluto que termina corrompiendo absolutamente a todo el mundo. Sí. Abogado Pérez. Bueno, la verdad, licenciado, que ahorita la papa caliente quien la tiene es la Corte Suprema de Justicia. Sí. Yo creo, así como usted dijo, que había, que según sus informaciones, sus fuentes, habían 2 magistrados que están en contra de esta crisis que se está generando. Eso me dicen mis fuentes, no, ¿verdad? correcto. Y yo confío en ellas. No, si son fidedignas. Sí. Ok, entonces yo creo que cada magistrado tiene que salir a la palestra pública porque esto se está... Me dicen que quiere intervenir Milton Jiménez. Bueno, cuando llame el magistrado Milton Jiménez, me avisa, Carlos, por favor. Se está volviendo una bomba y esto va a explotar y esto va a perjudicar a todo el pueblo. El pueblo está ahorita nervioso. El pueblo ahorita está nervioso. Si ahorita los magistrados no ponen un alto y no aclaran el panorama, esto va a empeorar. Yo creo que ahorita que va a hablar el abogado Milton Jiménez Puerto, es una bonita oportunidad. Que diga y que manifieste su posición como magistrado. Porque en esas posiciones no es para quedarse callado, es para definirse. ¿Está a la par del pueblo hondureño o está a la par de los intereses convenencieros de los partidos políticos? Esos cargos son bien delicados. Entonces preocupamos buenos ciudadanos que están a la par del pueblo hondureño. Entonces, así como hablar ahorita el abogado Milton Jiménez Puerto, que se manifieste su posición. Así como también los demás, el abogado Warner Vallecillo, que lo hagan. Incluso hasta los magistrados suplentes que emiten su opinión. Ya que ahorita han estado en el cargo gozando de beneficios y no veo que han trabajado. Un magistrado suplente tiene los mismos beneficios que un propietario. No, si llama el magistrado, bueno, llamó, de hecho, hizo una consulta a Milton Jiménez. La primera pregunta que tenía aquí, ¿cuál es su postura, verdad, sobre lo que ha denunciado el Partido Nacional, que pretenden interrumpir el orden de precedencia para saltarse la figura de un magistrado que es de filiación nacionalista y poner como sustituto de Sonia Marlina Dubón, que es la presidenta de la Sala Constitucional actualmente, a un magistrado liberal, Wagner Vallecillo, que ustedes dicen es una buena persona, pero no nos importa si es buena persona, ustedes me dicen, o bueno, cuando dicen buena persona, están hablando de sus valores éticos, de sus valores morales. Eso que cuando dicen es buena persona, me están hablando de valores, ¿verdad? Una buena carrera, un buen profesional. Y de su profesionalismo también. Carrera política intachable hasta este momento. Entonces, lo que les preguntaríamos, si ambos llaman, ¿es cierta esa versión de que ustedes están a favor de interrumpir el orden de precedencia de la Sala Constitucional? ¿Y cuál es la justificación para eso? ¿Y cuál es la justificación? Que nos lo digan. Pero yo tengo que hacer una ¿cómo se llama? Autorreflexión, digamos, lo puso José Luis Moncada. No se trata, y me parece ilógico, también con todo respeto, de que haga un pronunciamiento porque son liberales. Si ellos ya olvídense de la parte del Congreso y del Central Ejecutivo. Ellos tienen una independencia. Entonces, lo que digan que porque es liberal tiene que ir en contra o a favor. No, deben ir de acuerdo a la seguridad jurídica, a la certeza, a la justicia que nos enseñaron en la universidad, en la U, que es una religión para ellos. O sea, es una decisión personalísima. No es de que porque le diga un diputado o el del Central, no se trata de eso. Ya ellos son magistrados de la Corte Suprema de Justicia, como dije yo, con un poder constituido en 4 salas y deben de ser independientes. No es de que por quedar bien con el partido político, y eso lo digo para los 3 partidos políticos que conforman la Corte Suprema. Eso es el fortalecimiento de la institucionalidad, Renato. Yo no comparto eso de que es que tienen que alinearse a la dirección. Entonces es mejor que se hagan diputados, no magistrados. Entonces, ¿qué independencia va a tener o qué confianza va a tener usted? Entonces, la justicia está acomodada de la posición del partido político o de lo correcto. Si en 20 años no hubo ningún problema en las rotaciones, ¿por qué la tiene que haber ahora? Esa es mi gran pregunta, y yo reitero por segunda ocasión en este programa, yo no tengo aquella tan relación con la presidenta de la Corte, pero creo que ha sido una persona correcta, que ha hecho un cambio positivo en este año, y consideraría que ella, porque es la que lidera ese poder del Estado, no va a retroceder en ese aspecto. Eso es lo que yo espero. Lo que le estamos pidiendo es
cumpla su palabra. ¿Sabe qué dejaría en evidencia que ella no cumpla su palabra? Que ella realmente no controla el Poder Judicial, que las decisiones no las toma ella, sino que se toman políticamente, incluso fuera del Poder Judicial, que eso es lo más terrible, complementando lo que dice Rafael, porque significa que son entonces actores políticos y que han perdido su independencia en el poder que debería ser más independiente de los tres poderes, porque el legislativo ya sabemos que es eminentemente político, el ejecutivo sabemos que es eminentemente político, pero el judicial es una institución que fue creada precisamente para impartir justicia. Y si desde la misma Corte Suprema de Justicia, su presidenta no tiene la capacidad de ser independiente, entonces estamos rompiendo con esa doctrina es como que de yo me separación de quisiera quedar poderes. en el colegio de abogados, rompo el principio de independencia y democrático de la alternabilidad, porque convengo, digamos, por mis posiciones, por mis cuestiones, y yo me aferro a que yo me quiero quedar cuando nunca se ha quedado nadie. Entonces uno rompe ese principio básico de la democracia, que es la alternabilidad. Y no habiendo 20 años problemas, lo repito, sería, no lo tuvieron cortes, que tuvieron discrepancia, como se va a venir a tener ahora. O sea, yo no entiendo y espero como que el diálogo, los consensos y la independencia, es que no solo es de 7 diputados, 8, de los 15 deben de ser independientes consigo mismo y con el pueblo hondureño, y que marquen una diferencia en la construcción, que es lo que todos queríamos aquí con una nueva corte, la corte del pueblo, que la mejor junta nominadora, que los mejores filtros. Ellos son buenísimos y yo los respeto, pero que lo comprueben con resultados y con actos. Eso es lo que, como simple ciudadano y como presidente del colegio, es lo que uno anhela muy respetuosamente, porque si no se trata de descalificar, ellos son buenos, y empiezo con la presidenta de la Corte, acertada para mí la presidencia de la Corte con ella, y lo ha estado haciendo bien. Yo esperaría que lo continúe haciendo. Pero esto sería un retroceso, ¿verdad? Ah, no, claro, pero con esa iniciativa, mire, en esa sala constitucional viene lo de esta comisión permanente, todavía hay recursos de inconstitucionalidad del presidente, todavía. Bueno, aquí ese recurso que presentó, con todo respeto, un asesor del Congreso, el abogado que estuvo de fiscal de la Constitución, Tomé, si el delito de traición a la patria lo quitaron del Código Penal, ¿y de qué lo van a juzgar? Si no hay delito, no hay pena. Entonces se vuelve como cuestiones bien mediáticas y lo van a presentar a la sala y ya no existe ese delito. Entonces yo miro estas dos iniciativas ayer de que violenta derechos y garantías constitucionales por una cuestión meramente política. Entonces aquí la Corte debe poner un alto, los magistrados de la sala o de las otras salas, que los problemas políticos no los conviertan en problemas jurídicos, que mantienen en zozobra al país, en incertidumbre, en peleas y en odio. Eso es lo que están cosechando. ¿Sabe? Los políticos hoy en día, los que cosechan hoy en día, problemas políticos los quieren convertir en jurídicos, convirtiendo incertidumbre, inseguridad y odio. Ese es el resultado de este tipo de situaciones. Lo que yo temo es que esto es pensado. Lo peor de todo esto es que es una estrategia. Está bien pensado, porque qué casualidad que el mismo día que se presenta el problema del reglamento interno de la Corte, se presentan iniciativas en el Congreso destinadas a desaparecer partidos políticos de oposición y a quitarle la responsabilidad a las Fuerzas Armadas de garantizar la alternabilidad del ejercicio de la presidencia. Y antes de que comenzara el programa, yo le decía a Renato, otro elemento, ya se pusieron a imprimir dinero a montones. Y ¿Imprimir dinero? Sí, y me dicen los expertos que lo que va a generar es mayor inflación en el país. O sea que está imprimiendo papel moneda el gobierno. Papel moneda. Artificioso, sin sustento. Sin sustento. Pero eso lo que genera es inflación. Exacto, inflación. Pero es que, como dije al inicio, esa es la partitura de Foro de Sao Paulo. Así pasó en Venezuela, así pasó en Nicaragua, así pasó en un determinado momento en el Ecuador, en Brasil incluso. Entonces, están quienes sustentan el poder queriendo seguir una receta que es una receta para el fracaso del país. ¿Y para qué? Para generar mayor pobreza, de manera tal que puedan controlar la mente, el espíritu y la voluntad de los ciudadanos
hondureños. Recibo un mensaje de un oficial superior de las Fuerzas Armadas. Referente a las ambigüedades que usted dice sobre el rol de las Fuerzas Armadas, según el artículo 272, mi general Vázquez no dudó en cumplir la ley cuando la Corte Suprema de Justicia le ordenó ejecutar la orden de captura contra Mel Zelaya. Está claro que si la Corte Suprema de Justicia hace su labor, las Fuerzas Armadas hace su parte. Saludos, siempre atentos a su programa. Este es otro tema que nunca vamos a terminar de debatirlo, porque mira que el mismo jefe del Estado Mayor Conjunto actual, Rubén Hernández, me dijo el otro día, ahí en la silla donde está sentado Rafa Canales, dice que hasta la captura de Mel todo era correcto, dice. Así me lo dijo. Hasta la captura de Mel todo era correcto, dice. ¿Por qué? Hubo una resolución. Así es. La salida es la que no. Pero donde se consumó el golpe, dice, fue en la salida. Y después, quienes lo mandaron a Costa Rica, invocaron el estado de necesidad. Óiganme, esa figura del estado de necesidad figura en algún código nuestro. Estado de necesidad. Prima como regulación, no. No, como regulación, no. Pero sí es, en la doctrina sí está establecido. Sí está en la doctrina, ¿verdad? Así como está establecido, y como dice usted, esta discusión nunca la vamos a terminar. Sí. Que unos vamos a defender que eso no fue golpe de Estado y otros van a decir que sí fue golpe de Estado. Porque la definición tradicional de golpe de Estado es precisamente cuando se desaparecen los tres poderes y cuando se violenta las disposiciones de los tribunales. En el caso del 2009 hubo resolución de los tribunales. No, pero sí fue golpe de Estado porque él lo dejaron sin sus funciones, sin ninguna sentencia. O sea, no se le juzgó, pues. No se le juzgó, pues. No se le juzgó. Un golpe de Estado. Claro, el objetivo era ese. No, para eso era la captura. Para juzgar. Para juzgar. Nunca una resolución que lo destituyeran como presidente. O sea, fue un golpe de Estado a todas luces. Igualmente fue golpe de Estado desde ese punto de vista también lo que hizo Juan Orlando. Cuando saca a los magistrados de la Sala de lo Constitucional ilegalmente para poner a sus adláteres para allanarse el camino a la reelección. Abogado Renan Pérez, aquí el presidente del Colegio de Abogados, Rafael Canales, tiene confianza de que la presidenta de la Corte Suprema de Justicia tiene palabra de honor, que no va a traicionar su palabra, su promesa de hacer respetar el reglamento interno y cuantas leyes haya para la rotación en las salas de la Corte Suprema de Justicia. Por ese mismo camino va, con un poquito de reservas, el catedrático de la materia de Derecho Constitucional, Octavio Pineda, de creer que la presidenta de la Corte va a respetar su palabra. Por favor, producción, si me vuelven a poner en pantalla ese mensaje, la segunda parte que escribió hace 3 semanas aproximadamente la presidenta de la Corte Suprema. Respetaremos y velaremos por el irrestricto cumplimiento a la Constitución de la República, sus leyes, reglamentos y demás normativas aplicables relacionado a la rotación en las salas. Dijo que respetarían lo que desde hace 20 años figura como algo normal, jurídico, legal en la Corte Suprema de Justicia. Hacer la rotación de los coordinadores de 3 salas y de la presidencia de la Sala Constitucional. Ellos creen o tienen confianza en la palabra de la magistrada Rebeca Raquel Obando. ¿Y usted? Mire, licenciado, la verdad que yo creo que esta es una prueba de fuego en donde de aquí va a marcar un después. Un después, ¿cuál es el compromiso de los magistrados? Mire, un funcionario público, ya sea ministro o magistrado, tiene que tener mucho cuidado con lo que va a aprobar y con lo que va a hacer en el cargo. Porque el día de mañana, cuando ya no estén en el poder, ahí vienen los requerimientos, ahí vienen los clavos que dejan atrás. En este momento le estamos pidiendo a los magistrados que cumplan con sus deberes y no que los incumplan, que no cometan abusos de poder, que se pongan. Hoy en día en este país ocupa certidumbre política.
En este país ocupamos tranquilidad, el ciudadano está nervioso, no se sabe qué va a suceder el día de mañana con esta inestabilidad política. Imagínense, hay varios temas ahorita. Esta situación de la Corte Suprema de Justicia, se está reformando el Código Penal, ya dijimos la moción que presentó el abogado Barrios, o sea, y están imprimiendo dinero, aumentando la inflación. Miren, eso que Octavio, cuando Octavio me dijo en la mañana que aquí estaban imprimiendo dinero, yo también. Yo reaccioné. Esa es una denuncia grave porque me lo dijo una buena fuente. Uno sabe las consecuencias de hacer eso, pues. Exacto. Pero yo ¿confías en esa fuente que te lo dijo? Sí, lo confío. Bueno. Sí, okay, lo que yo quiero decir que al pueblo están distrayendo, mientras estamos hablando aquí, la Corte tal vez nos están metiendo golazo en el Congreso Nacional. Porque el partido de gobierno se beneficia del río revuelto. Manda globos sondas para que estemos entretenidos en un tema y nos están metiendo golazo en el otro. Y ya los días después, a las semanas después, nos estamos dando cuenta dónde nos golearon. Pero mira, en eso de las rotaciones... No, eso es fundamental, ese claro. sistema... Claro, y está la denuncia que pusieron contra los diputados que aprobaron la reelección al Ministerio Público. O sea, están mandando globos sonda por varios y quieren ver ellos realmente a ver a dónde se enfoca más el pueblo con la reacción. Sí, vamos a ir a una pausa, no sin antes, así divulgo los mensajes de todo mundo porque no le temo a las ideas. El Grillo está reaccionando. Gilberto Ríos Munguía. Grillo, dice. Pura mojigatería democrática. Los conservadores hacen análisis del Poder Judicial desde la perspectiva de quien lo pierde para los fines de su clase. Poder del que siempre dispusieron para gozar toda la impunidad posible. Nunca más. Pura mojigatería democrática. Los conservadores hacen análisis del Poder Judicial desde la perspectiva de quien lo pierde para los fines de su clase. Poder del que siempre dispusieron para gozar toda la impunidad posible. Gilberto siempre ha sido un buen analista, pero creo que él se da con la piedra en los dientes, hablando de piedras, porque todos los análisis lo hace como no acepta la autocrítica y todo es a la perfección, cualquier medida, aunque sea autoritaria, o violentando cualquier garantía o disposición legal, es en referencia a que otros están en contra, porque nosotros, bueno, nuestro pensamiento es progresista, jamás conservador, pero sobre todo no con las ilegalidades. Entonces, cuando uno no puede hacer un análisis, y con mucho respeto, porque él es un hombre muy talentoso y brillante, no tiene esa objetividad en su análisis y que todo lo que se le puede señalar es malo o va contrario a los intereses políticos, no tiene un análisis y tiene un conflicto de intereses hacer cualquier apreciación. Ese es el problema del fanatismo político. Yo por eso no discuto mucho con los fanáticos, porque nunca los vas a convencer. No tienen incorporado en su pensamiento la posibilidad de que estén equivocados. O sea, son dueños absolutos de la verdad desde su punto de vista. Pero igual, él también está haciendo análisis desde el punto de vista de lo que representa su interés político. Es que fíjese, Renato, aquí yo veo que a estos foros vienen analistas políticos, pero que son empleados públicos. Entonces, ¿cómo es posible? Antes era analista político, hoy es funcionario público, ya perdió su criterio de objetividad, como dice Rafael. Ya perdió, ya no tiene ese análisis objetivo. Ya viene condicionado a defender a su patrón, que es el mismo gobierno. Entonces yo no entiendo cómo inviten a analistas cuando son funcionarios públicos, porque ya se perdió credibilidad. No, pero lo principal es que uno debe tener tolerancia también, porque uno se puede equivocar como en una apreciación. El problema es solo ver la paja en el ojo ajeno, que a veces le atraviesa hasta en el cerebro uno, porque no acepta, al tener la imparcialidad o la objetividad, de emitir un criterio cuando se comete un desacierto, porque no todo puede ser perfecto en ningún lado, ni en la familia es perfecto. Uno tiene que ir reflexionando e ir mejorando de los obstáculos o desaciertos que se tienen en cualquier función. Y lo que dijo, eso lo quiero decir, hay un conflicto de intereses cuando uno es funcionario público. ¿Por qué? Porque me limita a una apreciación objetiva, porque estoy presionado a un lado. Entonces, los funcionarios públicos,
uno debe reflexionar, bueno, ¿en el colegio hubo errores? Sí, hombre, muchísimo. Hay muchas demandas y no las pude cumplir todas, definitivamente, pero hice o estoy realizando mi mejor esfuerzo. Pero no puedo decir, no, es que aquellos se robaron y que me voy a ir, que se robaron 508 millones hace 10 años. Entonces, uno debe ir reflexionando de lo que puede ir mejorando continuamente. El abogado Varela me dice que sí, la figura estado de necesidad está en el artículo 30, numeral 3 del Código Penal. Estado de necesidad. Está en el Código Penal. En el penal, estado de necesidad, sí. Y antes de la pausa, escribe Fernando Anduray. Miren lo que dice Fernando Anduray. Libre tiene una agenda electoral para 2024 que se inicia con el lanzamiento de Rixi Moncada en enero. Pero esa es pantalla de teatro. En realidad, el control absoluto de la sala constitucional es la antesala de la reforma electoral ilegal, antojadiza y antidemocrática que con el apoyo del Poder Popular Colectivo de Libre hará Mel Zelaya en el Congreso Nacional. ¿Pero qué reforma? A eso vamos, porque sigue escribiendo Anduray. 1. Promover reformas constitucionales sin las 2/3 partes de los votos para limitar o extinguir a los partidos políticos de oposición. Busca una democracia de partido único. Así es, lo que dije. 2. Aprobar por simple mayoría, o sea, sin las 2/3 partes de los votos del Congreso Nacional, un nuevo sistema de votación que sea electrónico, al estilo de Venezuela, al igual que el nuevo sistema de transmisión de resultados. 3. La habilitación de la reelección de Xiomara, declaraciones de Jorge Calic, sin oposición de la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia. Está abierta, de todos modos. 4. Excluir a las Fuerzas Armadas de la agenda política para que no intervengan para evitar la violación de la Constitución y someter a la población con la violencia de los colectivos y el apoyo irrestricto de la Policía Nacional. 5. Los diputados de oposición serán sometidos a acusaciones y requerimientos fiscales para debilitar su mayoría en el Congreso Nacional. Para debilitar su mayoría en el Congreso Nacional. Miran que dicen que a Luis Fernando Padilla lo tienen asustado, que le van a meter un requerimiento a este magistrado nacionalista. Ya lo están presionando. Mira, y yo les digo, mis fuentes no son malas, mis fuentes son muy buenas fuentes. Y así me dicen que lo tienen amenazado con un requerimiento fiscal. Y no está lejos que también le pase lo mismo a Odalis Nájera. Pero a todo mundo. En resumen, dice Fernando Duray, ante el inmenso rechazo popular, Mel se prepara para imponer por la fuerza su agenda electoral y después decirle al mundo que en Honduras se respeta la institucionalidad y que la reelección sí fue legal. Pobre derecha democrática. Ey, mira qué crítica para la derecha y viniendo desde la derecha, porque Fernando es de derecha. Así es. Se me perdió el mensaje de Anduray, aquí lo tengo de nuevo. Dice: en resumen, ante el inmenso rechazo popular, Mel se prepara para imponer por la fuerza su agenda electoral y después decirle al mundo que en Honduras se respeta la institucionalidad y que la reelección sí fue legal. Pobre derecha democrática hondureña, sigue dividida y no ve para adelante. Saludos a mis amigos y colegas abogados, pero les recuerdo que son liberales los que hoy en la Corte Suprema de Justicia ponen en peligro la democracia y la Constitución. Se les advirtió sobre Milton Jiménez Puerto y cuando Mel impuso al sustituto de Cibrián. Pero ahí siguen en el Partido Liberal los mismos tomando decisiones. Amigos de Mel, me refiero a Yanni, a Mario Segura y a Carlos Flores. Óiganme, palabra fuerte las de Fernando. No hay esperanza. Y voy a certificar para que miren que yo no estoy leyendo nada que no me haya enviado Fernando Anduray. Ya se los voy a poner ahí en pantalla después de la pausa.
Ya volvemos con Frente a Frente gracias a Pacasa. En este regreso a clases, visita tus tiendas Pacasa y aprovecha nuestros mega descuentos de temporada de hasta un 40% de descuento. Bienvenidos al Festival del Pancho en Church's Chicken. Ahora un nuevo integrante, el irresistible Pancho Mango Habanero. Disfruta la combinación de crujientes nachos, ensalada de repollo y la nueva salsa mango habanero. Experimenta una explosión de sabores, solo en Church's Chicken. El paquetón de 6 piezas es tu opción perfecta para compartir. 6 piecesotas, 3 complementos, 3 biscuits y 3 refrescos. Todo por solo 429 lempiras, solo en Church's Chicken. Claro te trae las mejores promociones. Por tan solo $41 al mes recibí 75 megas de internet, llamadas ilimitadas a la red Claro, 2 cajas digitales con los mejores canales, Claro Video y Paramount Plus incluido. Además, un mes gratis de Prime Video. Y como vivimos el fútbol con la misma intensidad que vos, fuimos los primeros en incluir el canal Deportes TVC para todos nuestros suscriptores a nivel nacional. Para más información, llámanos al 2205-3333 o visítanos en nuestras tiendas. ¿Qué estás esperando? ¡Pásate ya! ¡Claro! ¡Claro que sí! Redes Sociales es presentado por Óptica La Curazao. Di que sí, encontrando tu match perfecto. Llévate tus lentes al crédito con cuotas accesibles. Continuamos dando lectura a su opinión a través de nuestra red social. La presidenta Rebeca Obando ahorita se enfrentará a un escrutinio adicional, ya que se espera que demuestre liderazgo y habilidades para gestionar estas rotaciones de manera justa y transparente. Ale Aguilar comparte, esa es la finalidad de las rotaciones, evaluar la efectividad de los magistrados y quien no dé la altura simplemente se quita. La era de Jo terminó, no queremos magistrados que estén en actos de corrupción. Honduras merece un cambio, comparte el televidente Alan Bernardes. La decisión que tome Rebeca Raquel puede generar tranquilidad o inestabilidad en el país. No se trata de quedar bien con el caudillo político, el partido o la militancia. Es obligación cumplir la ley. Gracias por compartir su opinión. Continúe haciéndolo a través de redes sociales. Apple TV ahí. Bueno, ya estamos al aire. Y aquí está el mensaje de... Aquí está el mensaje de Anduray, ¿ve? Ahí está. Ahí está, ¿eh? La agenda electoral para 2024. Dice que se inició con Rixi Moncada, pero que esa es una pantalla de teatro. Que en realidad el control absoluto de la Sala Constitucional es la antesala de la reforma electoral ilegal, antojadiza y antidemocrática, que con el apoyo del poder popular, o sea, los colectivos de libre, hará Mel Zelaya en el Congreso. ¿Para qué? Bueno, pues hay que investigar y poner a todo mundo a reflexionar sobre esto, tanto a los que tienen el control político en este momento como a la oposición. Promover reformas constitucionales sin las 2/3 partes de los votos para limitar o extinguir a los partidos políticos de oposición. Busca una democracia de partido único. Aprobar por simple mayoría, o sea, sin las 2/3 partes de votos del Congreso Nacional, un nuevo sistema de votación que sea electrónico al estilo de Venezuela, al igual que el nuevo sistema de transmisión de resultados. Tercero, la habilitación de la reelección de Xiomara Castro, declaraciones de Jorge Cáliz, sin oposición de la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia. La habilitación de la reelección de Xiomara Castro, declaraciones de Jorge Cáliz, sin oposición de la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia. 4. Excluir de las Fuerzas Armadas de la agenda política para que no intervengan para evitar la violación de la Constitución y someter a la población con la violencia de los colectivos y el apoyo irrestricto de la Policía Nacional. Y último, los diputados de oposición serán sometidos a acusaciones y requerimientos fiscales para debilitar su mayoría en el Congreso Nacional. En resumen, ante el inmenso rechazo popular, Mel se prepara para imponer por la fuerza su agenda electoral y después decirle al mundo que en Honduras se respeta la institucionalidad y que la reelección sí fue legal. Pobre derecha democrática hondureña, sigue dividida y no ve para adelante. Saludos a mis amigos y colegas abogados, pero les recuerdo que son liberales los que hoy en la Corte Suprema de Justicia ponen en peligro la democracia y la Constitución.
Se les advirtió sobre Milton Jiménez y cuando Mel impuso al sustituto de Cibrián. Pero ahí siguen en el Partido Liberal los mismos tomando decisiones. Amigos de Mel, me refiero a Yani, Segura y Carlos Flores. Bueno, tuvo su chinita de Fernando Hondurado y hoy el expresidente Carlos Flores. Y Mario Segura también. Y Yani también. Bueno, pero ahí tal vez ya, como volví y lo reitero, no se debe decir que sea liberal. Ellos ya tienen que tener un compromiso propio los magistrados de sus propias decisiones como un órgano y poder independiente y sobre todo la independencia personal que se debe tomar. Yo, mi más alto respeto para el abogado Milton Jiménez Puerto y espero también que ese compromiso por Honduras, por la independencia y por esa reconstrucción que quieren hacer del Poder Judicial y que lo están realizando bien del 17 de febrero del año anterior y que van a cumplir un año el próximo sábado, pueda continuar y este tipo de decisiones solo sea, y ojalá, un primer indicio de un conflicto que no surjan de posteriores y que se cause una incertidumbre o falta de seguridad jurídica por donde todos anhelamos que haya una verdadera justicia en nuestro país. Mira, está llamando Gilberto Ríos, el grillo. Bueno, llama ya casi cuando estamos por terminar el programa, le vamos a dar, aquí siempre le hemos dado oportunidad al grillo para que se exprese, hoy no será la excepción. Solo le pido brevedad con la promesa de que hagamos un debate muy pronto aquí. Hagamos un debate muy pronto, grillo, sobre eso. Y el grillo no descalifica, yo sé que el grillo no descalifica, de vez en cuando se molesta. Absolutamente, buenos días. Sabe debatir. El grillo sabe debatir, aunque disienta total y profundamente con sus opositores. Yo siempre he admirado en eso al grillo. Adelante, Gilberto. Gracias, Renato. Mire, yo hacía un análisis más bien desde la posición histórica que ha sido el Poder Judicial en nuestro país, pero me sorprendió la reacción de los tres amigos, bueno, por ejemplo, de don Octavio Pineda, que dice que yo soy un fanático. No, yo lo que he visto es que la Corte Suprema de Justicia, y lo digo como ciudadano, ni siquiera como militante de Libre, o mucho menos como funcionario, como dijo el otro abogado, la Corte Suprema de Justicia en Honduras tuvo dueños, abiertamente tuvo dueños, usted lo sabe, Renato, entre la prensa era muy común que dijeran tal magistrado es de tal empresario o es de tal banco, eso siempre se mantiene incluso, ¿verdad? Luego, también con el presidente del Colegio de Abogados de Honduras, con quien también creo que pues, hemos tenido muchas coincidencias, yo no hago un análisis desde, digamos, sesgado desde lo ideológico. Y sí pienso que él es progresista, pero también hay que saber que se puede ser progresista de izquierda y se puede ser progresista de derecha también, ¿verdad? Y en ese sentido sí considero que en algunas cosas no coincidimos precisamente porque es conservador. Y al abogado, que no tengo oportunidad de conocerlo, decirle que no opino de esta manera porque sea funcionario. Que sea funcionario es consecuencia de toda la lucha que yo asumí desde muy joven en el tema político del país. Pero eso no hace que varíen mis opiniones con respecto al tema del poder, ¿verdad? Yo siento que hay cambios en la Corte Suprema de Justicia que no se habían visto antes, que no hay motivo alguno para dudar de la abogada Raquel Obando. Sinceramente no encuentro un solo motivo, no está vinculada al narcotráfico, no está vinculada al crimen organizado, no viene de una trayectoria de defender narcos, como era todo lo que pasaba antes en la Corte y que sin embargo no tenía toda esa reacción que estamos viendo hoy de terror, ¿verdad? Con que vamos al poder absoluto, como en Nicaragua, Cuba y Venezuela, y toda la perorata también del buen amigo Fernando Anduray, que siempre dice que todo lo que hacemos aquí en Honduras lo planifica el Foro de Sao Paulo, y yo creo que no hay nada más alejado de la realidad. Básicamente era para aclarar eso, y sí, con gusto, Renato, pronto en su programa, ya sabes, siempre debatiendo, ¿verdad? No, mira, Grillo, yo siempre he dicho, a mí me gusta cómo debate el Grillo. A mí me gusta cómo debate el Grillo porque es intenso para defender sus ideas. Rebate dentro de la formación filosófica y doctrinaria y política de él, pero no descalifica. Solo una vez se puso aquí muy maleado el Grillo con aquel joven del CNA. Es la única vez que te he visto descompuesto, Grillo. De hecho, Renato, lo Sí, dije, porque de hecho... esa vez sí me fue mal porque atacaron a mi hermana y a mi exesposa, y la verdad es que ambas tienen su mérito propio para luchar, y la verdad que no era justo interpelarlas de maneras así públicas, y por eso me molesté, pero no,
Eso ocurre solo en esas excepciones donde yo creo que sí se rebasa el límite del respeto, ¿verdad? Pero no, en general, Renato, pues a la orden, ya sabe. Ok, gracias, Gilberto. Sí, me decía Rafael. Gilberto, bueno, como lo dije, me parece brillante sus análisis, pero le falta autocrítica, o sea, autocrítica propia también. A veces se defiende lo indefendible. Entonces, en eso uno también tiene que ser, para tener un equilibrio y mayor credibilidad, tiene que ser autocrítico. Uno a veces que no todo puede ser favorable o todo bueno en una gestión, en cualquier tipo de gestión. Miren, ¿no será que ustedes vieron un titular de diario El País? Por favor, si, en este momento, ¿no será que ustedes vieron esto? Banco Central manda a imprimir 70 millones de billetes de 100 y 500 lempiras. El otro mes circularán con nuevas medidas de seguridad. Pero entiendo que los mete al sistema y los saca los demás. La misma es una renovación de como de papeles. La información que a mí me dieron es que están imprimiendo billetes. Exacto. Para aumentar la inflación. Obviamente eso va a generar mayor pobreza y mayor dependencia de las dádivas que da el Estado y que ya están ahí incorporadas en el Pero ahí es otra presupuesto cosa, general de la República, que es el más alto de la historia. Pero tal vez la impresión es eso, es otra cosa, ¿no? No, ya dijo que no. Octavio sabe diferenciar entre un titular como este y lo que es imprimir. Y él sostiene que la información que él recibió es que están poniendo la maquinita de papel a funcionar. Por alusión al comentario del señor Grillo, Don Grillo, como comúnmente le conoce, Don Grillo. Ya hemos estado en un foro, estuvimos interactuando, usted vía teléfono y yo ahí en el estudio. Ok, yo critico que cómo es posible que a estos foros inviten a un discanalista político. Esa crítica es para Renato, entonces. Sí, no, pero yo la recibo. Es culpa suya, broma. O sea, no se puede invitar a un empleado público como analista político porque pierde el criterio por el título que tiene. Obviamente, como dice Canales, pierde objetividad, no hay autocrítica. Ok, segundo, démosle, creo que ya, como... Está diciendo que no invite a Julio Navarro, que no invite a Eugenio Sosa. No como analista político, invítelo como consejero, pero no como analista político. Sí, no, en eso porque tiene razón. Pierden objetividad. Total razón. Pierden objetividad. Sí. Ya está condicionado el criterio. Ok, ya para terminar, lo que yo quiero decirle a la abogada Rebeca y a todos los magistrados, salgan a la palestra pública a definirse. Aquí no está para quedar, esos cargos no es para quedarse callados. Aclaren, ¿están con el pueblo o están en contra del pueblo? Pero eso que están quedando callados, eso no pueden estar en esa situación con esos cargos tan importantes. Démosle el beneficio de la duda a la abogada Rebeca. Démosle el beneficio de la duda. Pero si ella viene y el 17 de febrero realmente comete un abuso de poder, eso le va a quedar marcado por el resto de su vida profesional. Esa chamba son 7 años. La chamba que tienen. Pero, ¿y su carrera como profesional dónde va a quedar? Entonces, no queden desprestigiadas ante el pueblo hondureño. Nosotros los abogados sabemos que nuestra carrera es para toda la vida y no podemos caer en desprestigio porque nosotros vivimos de nuestra carrera, por mucho el presidente o funcionario público que sea. Continuamos dando lectura a su opinión. Génesis Hernández comparte: la ciudadanía hondureña merece un sistema judicial independiente y libre de corrupción para garantizar la justicia y el Estado de Derecho. Y continúan compartiendo Roberto Díaz: lamentablemente no existe independencia de los poderes del Estado. Además existe la subordinación de 2 poderes al Poder Ejecutivo. Por eso nuestra democracia es débil. La palabra empeñada puede quebrarse. Lo de la iniciativa de reformar el artículo 272 tiene un fin estratégico. Comparte televidente. Gracias por haber compartido su opinión a través de redes sociales. Ok, Octavio, tenemos unos segunditos. Los ingresos de divisas han disminuido en el país. Han sacado las reservas internacionales, depósitos que se encuentran en el Banco de la Reserva de Estados Unidos. En los bancos son limitados los dólares o no hay. Si no hay dólares, no existe respaldo para los lempiras. Eso da lugar a mayor inflación en el país. Me lo acaban de mandar. Ok, mensaje final de segunditos. Finalmente, Rafael. reitero y confío en que en la presidenta de la Corte no es necesario que salga a la palestra, sino que ratifique nuevamente su palabra y su compromiso por la independencia y por el buen manejo del Poder Judicial, y no lo dudo. En segundo lugar, me alegra lo del expresidente Zelaya, que dijo que no estaba de acuerdo o que no tenía conocimiento, y ojalá sigan en esa misma línea de esas reformas. Y en tercero, al abogado Anduray,
bueno, es pitonizo también, pero le tira mucho al Partido Liberal y ellos tienen sus propios problemas y una historia bastante lamentable para mencionar nombres de personas que no se tiene claro qué es lo que quiere decir o interpretar, como ya Nostradamus casi de lo que va a suceder. Bueno, los dejó sin espacio, Rafael, porque ya son las 9 a todos. Muchas gracias, buenos días.